Un Real Madrid de nuevo con muchos problemas salva la noche y se clasifica para cuartos de final, superando a un RB Leipzig que ha desaprovechado una oportunidad histórica después de ser superior tanto en la ida como en la vuelta al Real Madrid por juego y por ocasiones. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de octavos de final de la Champions League. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Real Madrid se acaba de clasificar para los cuartos de final de la Champions League 2023-2024 después de empatar a 1 en su estadio en el Santiago Bernabéu frente a un RB Leipzig que lo ha intentado de todas las formas posibles, pero que al final solo se ha podido marchar del Estadio Blanco con un tanto, el de un Orban que minutos antes, pues había hecho una acción defensiva terrible en la que Vinicius lo ha leído a la perfección y ha puesto ese tanto que le ha dado durante eso muy poquito minutos una tranquilidad al Real Madrid, pese a los grandes problemas, constantes problemas que ha tenido durante todo el partido el conjunto de Carlo Ancelotti, que hoy ha apostado por un plan diferente para controlar al conjunto alemán, pero que al final ese plan se ha terminado convirtiendo en un problema que ha permitido a los de Marco Götze tener una oportunidad histórica que no han podido aprovechar frente a un Real Madrid que vuelve a mostrarnos por qué en la Champions League es el único equipo que juega con más vidas de las normales, que es un equipo que juega con una red diferente de seguridad, ya que hay muy poquitos, muy poquitos, por decir ningún equipo que jugando a este nivel, tanto el partido de ida como el partido de vuelta ante un buen equipo contra el RB Leipzig, sea capaz de pasar, de encajar tan solo un gol y de al final con chispazos, con dos chispazos de calidad individual del máximo nivel como el que vimos de Brahim y como el que hemos visto hoy de Vinicius, ser capaz al final de pasar una eliminatoria en la que para mí, tanto en la ida como en la vuelta, el conjunto de Carlo Ancelotti ha sido superado claramente por juego y por ocasiones, pero en el que el RB Leipzig no ha sido capaz de aprovechar esa gran cantidad de ocasiones claras dentro del área. En el partido de ida fue principalmente Benjamin Sesko el que se chocó con Lunin y con sus malas decisiones y malas finalizaciones, y en el día de hoy ha sido un Openda que más de lo mismo, prácticamente cada ocasión clara que ha tenido la ha decidido mal, tiros fuera, malas decisiones, cuando tenía que pasar tiraba y cuando tenía que tirar pasaba el futbolista, el ex del Lens, que hoy ha sido uno de los problemas más importantes que ha tenido un RB Leipzig valiente, un RB Leipzig que se ha sentido muy cómodo durante gran parte del encuentro y que al final solo ha podido llevarse un empate en este partido de vuelta del Santiago Bernabéu, pese a tener ocasiones de todos los colores, como ya vimos también en el encuentro disputado en Alemania hace un par de semanas. El Real Madrid que se mete en cuartos de final con muchas cosas que mejorar el equipo de Carlo Ancelotti, tanto en la gestión del partido como en el planteamiento, también en cuanto a energía, en cuanto a concentración, en un encuentro que también, hay que decirlo, está marcado por una acción polémica, minuto 54, con una posible agresión de Vinicius a Orban, en la que el colegiado ha decidido que la acción del brasileño, pese a darle en el cuello al capitán del RB Leipzig, no era suficiente como para expulsarle y sacarle una roja directa. El Real Madrid jugando en el alambre, estando en el alambre tanto en el juego como también en esas acciones al límite en el reglamento, en la que al final el colegiado ha apostado o ha decidido mantener al jugador blanco, que al final ha terminado siendo decisivo con ese tanto, ¿no?, del 1-1 del que os hablaba antes. Así que también en ese aspecto el Real Madrid ha estado al límite, y en el límite ha sido capaz de mantenerse con vida, de mantenerse de pie, en esta ocasión por la decisión del colegiado. Nada tiene que ver aquí el RB Leipzig o el propio Real Madrid, ¿no? Es cierto que el Real Madrid sí tiene que ver, porque Vinicius es el que ha cometido ese error, que a punto ha estado de poder dejar a su equipo con 10 y poner la eliminatoria de verdad muy complicada ante un RB Leipzig que, lo vuelvo a decir, ha sido para mí superior tanto en la ida como en la vuelta por juego y por ocasiones, pero que se ha chocado con su absoluta incapacidad, principalmente de sus delanteros Sesko y Openda, para realmente castigar a un Real Madrid que ha estado muy por debajo del nivel
nivel que yo creo que hay que exigirle al favorito junto al Manchester City a ganar esta Champions 2023-2024, algo o un cartel que obviamente con este rendimiento en estos dos encuentros de octavo de final hay que pensarse, ¿no? Si de verdad es merecido para el conjunto de Carlo Ancelotti y compañía. Dicho esto, tenemos que repasar lo que ha ocurrido en el encuentro por tramos como siempre, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis al canal, le deis a la campanita para no perderos nada y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido la eliminatoria del Real Madrid, por qué creéis que ha tenido tantos problemas hoy el conjunto blanco frente al RB Leipzig, qué le ha faltado al conjunto alemán para de verdad, bueno, pues poder meter en grandes apuros a un Real Madrid que en ningún momento de la eliminatoria ha estado por debajo, ¿no? Que ha estado eliminado en ningún momento de este cruce de octavo de final de la Champions, una competición en la que, vuelvo a decirlo, el conjunto blanco parece tener o jugar con unas reglas diferentes porque tiene siempre una vida extra y juega con una red de seguridad por el bloqueo para mí mental, y esto creo que hay que darle mérito al Real Madrid por lo que ha logrado en los últimos años. Creo que a los rivales les impone muchísimo jugar contra el conjunto blanco y eso yo sobre todo lo noto en las definiciones, en las decisiones en el último tramo del campo de los delanteros y de los atacantes, ¿no? Que contra el Real Madrid en Champions League, como os digo, se suelen bloquear de una forma que les cuesta muchísimo tomar buenas decisiones en esos últimos toques, y esto, como os digo, no es ¿cómo decirlo? No solo va en contra de sus rivales, sino que es algo que el Real Madrid, un respeto que el Real Madrid se ha ganado después de ganar tantas Champions en las últimas temporadas. Me parece que eso es así, porque es algo que ya hemos visto durante los últimos años, ¿no? Que los delanteros rivales, bueno, pues no están muy lejos del nivel de efectividad que se les supone por el nivel que vienen mostrando a lo largo de la temporada, y justo en los enfrentamientos contra el Real Madrid ese nivel de acierto, de buenas decisiones, suele caer muchísimo, ¿no? Sobre todo en eliminatorias de Champions League, así que me parece que también es una capacidad que el Real Madrid se ha ganado al haber conseguido tantas Champions en los últimos años y haber impuesto tanto respeto sobre todo los futbolistas, ¿no? Con esos triunfos. Dicho esto, no me enrollo más, vamos directamente a repasar lo que ha ido ocurriendo en el partido por tramos, con una primera parte en la que, bueno, pues el plan de Carlo Ancelotti parecía tener sentido, con esa apuesta por los 5 centrocampistas, con Camavinga, con Toni Kroos, con Tchouaméni por dentro, con Fede Valverde ayudando en banda derecha, volviendo a esa fórmula de hace un par de temporadas con el uruguayo atacando o defendiendo más bien en esa zona del campo, con Vinicius, libertad en banda izquierda, y con Bellingham, bueno, pues haciendo esas funciones, ¿no? de falso 9, podríamos decir, bajando muchísimo a recibir y prácticamente en ningún momento ocupando la posición entre centrales, siempre intentando ser un apoyo por dentro para darle más salida a un Real Madrid que hoy quería tener el control, que hoy quería minimizar las pérdidas de balón, que quería sobre todo bueno, pues imprimirle también un ritmo lento, como vimos en esos primeros 15 minutos pues en ese partido durante muchos tramos frente al Valencia de un par de días. Pero lo cierto es que el conjunto de Carlo Ancelotti no ha sido capaz frente a una apuesta del RB Leipzig, como siempre, con mucho orden a nivel defensivo, con ese 4-4-2 muy bien plantado por el conjunto de Marco Götze, y con ese 4-2-2-2 en ataque, en el que Dani Olmo y Xavi Simons ocupan las posiciones de las media puntas por dentro, Šeško y Openda fijan a la línea defensiva del conjunto rival. Un Real Madrid que, fruto de esa falta de amenaza, que fruto de esa falta de conexión también por dentro entre Camavinga, Kroos, Tchouaméni y Bellingham, bueno, pues ha convertido una posesión de balón y un control en lo que al final han sido ocasiones al contraataque para un conjunto, el del RB Leipzig, que es especialista en esas transiciones, con un Openda que hoy en esos primeros 15 minutos ha tenido dos buenas ocasiones que, bueno, pues ha tirado directamente fuera, ni obligar a Lunin a tener que intervenir el guardameta ucraniano. Pese a todos los acercamientos que ha tenido el RB Leipzig, la verdad es que no ha tenido que emplearse a fondo, no ha tenido que hacer grandes intervenciones por la falta
falta de buenos disparos, de buenas decisiones en esos últimos toques de los delanteros de un RB Leipzig, que en esos primeros 15 minutos, bueno, pues han podido encontrar situaciones en las que normalmente ellos son letales. El propio Penda esta temporada ha sido letal en campo de otro favorito a ganar la Champions, del Manchester City, haciéndole mucho daño en esas transiciones, pero hoy en eliminatorias frente al Real Madrid en el Bernabéu, la verdad es que se ha quedado muy cortito el ex delantero del Lens, ¿no? Una gran apuesta del conjunto alemán en el pasado verano tras la marcha de Nkunku, cerrando así una primera parte en la que al Real Madrid le ha faltado muchísimo, en el que su plan ha estado muy lejos de funcionar, en el que su plan de control, ritmo bajo, se ha convertido en un problema porque no ha amenazado. Primera acción en la que ha pisado el área en el minuto 25, sin ninguna ocasión importante frente a la portería de Gulaxi, y con el conjunto de Mako Gose, bueno, pues sobre todo haciendo daño en esos primeros 15 minutos. Después es cierto que le ha costado más en el ataque posicional, pero bueno, pues cerrando la primera mitad también con otra acción de Openda en la que de nuevo el delantero del RB Leipzig ha demostrado su total incapacidad para en el día de hoy hacerle daño a un Real Madrid que en esos primeros 45 minutos ha vuelto a estar mal, ha vuelto a estar superado, como ya vimos también en Alemania hace un par de semanas, pero la realidad, el marcador era 0-0, así que el Real Madrid, pese a esos malos momentos, tiene la capacidad en Champions que no tiene ningún otro equipo, que es jugar con una red de seguridad extra, jugar con una vida extra, jugar con más tiempo para reaccionar del que normalmente tienen el resto de equipos. Hoy lo hemos visto clarísimamente frente a un RB Leipzig, que en el segundo tiempo, pese a la entrada de Rodrigo en el campo, ha visto como su dominio, como su superioridad se ha mantenido, con un Real Madrid incapaz de nuevo de poder amenazar, de tener el balón, y un RB Leipzig que se ha sentido ahora sí más cómodo jugando por dentro, encontrando a Dani Olmo, encontrando también a un Xavi Simons que ha hecho un buen partido, con un Henrich que la verdad es que no ha dejado de subir por banda derecha, y con un Raum que se ha convertido en protagonista con sus centros al área. Ya en ese segundo tiempo es cierto que las ocasiones, bueno, pues no han sido tanto de Šeško y de Openda, sino más bien de esos mediapuntas, llegando desde atrás, de Xavi Simons y de Dani Olmo, pero la realidad es que la sensación era que el RB Leipzig iba a ser absolutamente incapaz de marcar ningún gol, porque es algo que ya vimos también con muchas ocasiones a su favor en el partido de ida, y bueno, pues el Real Madrid daba la sensación de que, pese a que Vinicius estaba siendo muy bien controlado por Orban y por Henrich, y pese a que Bellingham apenas estaba encontrando acciones de peligro cerca del área, pudiendo conectar con sus compañeros, pese a todo ello, la sensación es que el Real Madrid iba a volver a repetir lo que hizo en la vuelta, con un chispazo de máxima calidad, y al final es lo que ha terminado pasando, con un RB Leipzig que ha querido jugar muy rápido cerca del área rival, el robo de Toni Kroos, la conexión con Bellingham, y ahí entre, bueno, pues Billy Orban, que se ha disparado en el pie y al que hay que quitarle el carnet de defensor después de la terrible acción que ha hecho, dándole la espalda a Vinicius. El brasileño lo lee a la perfección, se cruza y, bueno, pues con el balón del Bellingham marca un auténtico golazo, una definición espectacular que podía darle tranquilidad al Real Madrid, que daba la sensación de que terminaba con la eliminatoria. Yo lo he puesto en Twitter, pero la verdad es que 2-3 minutos después el propio Willy Orban ha sido capaz de devolver las opciones de pelear hasta el final, de acercarse a la prórroga a una RB Leipzig que con esos centros de Raum y con el remate de su capitán, bueno, pues se ha reconectado al partido. Curiosamente, el que ha marcado, bueno, sin curiosamente, ¿no? Era por decir algo, el jugador que ha marcado del RB Leipzig no ha sido ninguno de sus delanteros, no ha sido ninguno de sus atacantes. La verdad es que, bueno, pues incapacidad total del conjunto alemán, que no ha dejado de intentarlo hasta el final, que ha tenido una acción al larguero en ese último minuto, pero que, bueno, pues como os digo, para mí ha sido superior tanto en juego como en ocasiones, en la ida y en la vuelta, pero que se ha chocado con su realidad, su incapacidad para superar al Real Madrid en las áreas. De nuevo, el conjunto blanco vuelve a demostrar que en la Champions League domina como nadie, bueno, pues el área rival y su propia área. Lo hemos visto en este partido de vuelta, con Vinicius sobre todo brillando, y sobre todo con la falta de pegada de buenas decisiones de los delanteros, de los atacantes de un RB Leipzig, que ha tenido muchas ocasiones, que ha tenido muchos acercamientos, y que ni siquiera ha obligado a Lunin a tener que brillar, como si vimos en el encuentro disputado en Alemania. El Real Madrid, con muchos problemas, se mete en cuartos de final. Tiene tiempo Carlo Ancelotti para
para mejorar a su equipo, aunque la realidad es que hoy, bueno, pues nos hace dudar de si ese cartel de favorito es merecido o hay que bajarle una posición con respecto al Manchester City. Me gustaría que me dejaseis vuestra opinión en comentarios, yo ahí os leo y debatimos. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.